Son ustedes, amigos, buenos días, gracias por estar nuevamente con nosotros en su programa Económica y siempre bajo el entorno de TV Andina. Señores, hoy vamos a tocar el tema de el futuro energético del país, el desarrollo, qué perspectivas tenemos, cuál es el impacto en el Perú. Para eso hoy día tenemos a nuestro invitado, el señor Aurelio Ochoa, que lo tenemos aquí. Él es expresidente de Perú Petro y es consultor especialista en temas energéticos. Señor Ochoa, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, a sus órdenes. Antes de continuar con la entrevista, vamos a dar algunas noticias que me parecieron importantes la semana. Y es que nuevamente la SUNAT nos da algunos anuncios acerca de que se está mejorando la competitividad en lo que es comercio exterior. ¿Y por qué? Porque se está reduciendo los costos, se está reduciendo los tiempos para los exportadores. Además, también el sector hotelero, al parecer, va a crecer 15% este año. Esto va a acompañar el desarrollo del sector. Acuérdense que el Perú es uno de los hubs en Sudamérica en lo que es turismo. Señor Ochoa, pasemos de lleno al tema. ¿Cuál es el impacto que puede tener cualitativa y calificativamente en el Perú acerca de tener un desarrollo energético en el país? Bueno, en primer lugar, lo que habría que señalar a nuestros televidentes es que la energía es la que mueve al mundo, en consecuencia mueve lógicamente al Perú también, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, lo que digamos en todo país lo que hay que tratar es de diversificar las fuentes energéticas, ¿no? De tal manera que no dependamos solamente de una, sino de varias. Y en el caso peruano en particular, felizmente que la naturaleza ha sido muy pródiga y nos ha, digamos, premiado en cierta manera de una serie de recursos energéticos. Y en ese sentido, por ejemplo, actualmente tenemos el caso del gas natural, ¿no? Que para la generación eléctrica viene contribuyendo ya en un 50%. Vale decir que el 50% de la electricidad que se consume en el Perú, ¿no es cierto?, es a base de gas natural. El resto es la hidroelectricidad, el caso de la energía solar, en fin, o la parte inclusive de los otros combustibles hidrocarburíferos. Entonces, desde ese punto de vista, digamos, el caso de la energía, por ejemplo, vemos de que mueve al Perú, lógicamente, pero no solamente, digamos, respecto a lo que señalamos de tener una matriz energética diversificada, sino que además prepararse para momentos en los cuales, por ejemplo, actualmente estamos observando que el caso del recurso hídrico, ¿no? Entonces viene produciéndose una aparente sequía ya, y ojalá que esto se resuelva, pues, que más o menos se espera, de acuerdo a los climatólogos, la primera semana de marzo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Felizmente, en este caso, estamos proveídos del gas natural de tal manera que tengamos que recurrir más, ¿no es cierto?, al gas natural en tanto no tengamos el recurso hídrico, o a la inversa, si en algún momento hay algún problema de abastecimiento de gas natural, entonces tenemos los otros recursos. Y en ese sentido, creo que se viene trabajando en el país para no solamente tampoco depender de lo que es el gas natural o el recurso hídrico, sino que ya se están viendo otro tipo de energías no convencionales. Y en el caso del sur, por ejemplo, particularmente en la zona de Arequipa, Moquegua, Tacna, ya en este momento hay bosques de células fotovoltaicas para aprovechar la energía solar. Ese es un dato interesante. Ya en este momento estamos produciendo, por ejemplo, alrededor de 37 megawatts, que es bastante en realidad ya para iluminar a una ciudad, de este bosque de células fotovoltaicas. Después, seguramente de acá menos de un año, ya tendremos centrales también eólicas. Entonces vamos diversificando poco a poco. Y definitivamente esa es la forma como el menú energético tiene que necesariamente diversificarse con las fuentes que tenga cada país. O sea, tiene que ser, digamos, de acuerdo a lo que tenga cada país. Es el caso, por ejemplo, si vemos en otras latitudes, ¿no? Entonces, cada cual recurre a lo mejor que tiene. Por ejemplo, en el caso de Francia, ellos tienen generando su electricidad más del 80% a base de energía nuclear. ¿Por qué? Porque precisamente dominan la industria nuclear, ¿no es cierto?, la industria del átomo. Entonces, lógicamente, no es nuestro caso. Entonces, nosotros tenemos los otros recursos. Eso es más o menos para que tengamos una idea que el menú energético debe sustentarse en los recursos que cada país tenga. Señor Ochoa, el año pasado el Estado dio algunas normas para promover la seguridad energética del país y en este contexto se dio el gasoducto, ¿no?, del sur peruano. ¿Cuáles son los beneficios que nos va a traer este gasoducto?
Claro, en primer lugar, ese es un gran proyecto que no solamente es el gasoducto sur peruano, sino que también está el nodo energético del sur, la petroquímica del sur, ¿no es cierto? Pero lo primero que se ha comenzado, y muy oportuna su pregunta con relación a la parte energética, ya se licitó, ya se ha adjudicado lo que son las dos grandes centrales térmicas de 500 megawatts cada una en Hilo y en Mollendo, ¿no es cierto?, que funcionarían cuando venga el gas justamente, pero mientras tanto estarían funcionando a diésel. Ya se ha adjudicado, son dos centrales, decíamos, de 500 megawatts, y para tener una idea, el caso del Mantaro, la central hidroeléctrica del Mantaro tiene alrededor de 700 megawatts, entonces podemos darnos, digamos, cuenta de la magnitud de lo que se ha licitado recientemente. Entonces ya eso se denomina el nodo energético del sur, pero ese está ligado estrechamente a lo que viene como segunda etapa, y justamente el 30 de junio debe estarse licitando, adjudicando, en realidad no solamente licitando, sino ya adjudicando el gasoducto sur peruano, ¿no? Entonces eso lógicamente va a complementar, porque va a traer el gas para que estas centrales térmicas que señalábamos de 500 megawatts puedan funcionar, y otras en el futuro, pero no solamente ello, que sino llegando ese recurso, el recurso gas en este caso, permitiría la gasificación, masificación en el sur peruano, pero adicionalmente la industrialización a través de la petroquímica. Entonces está estrechamente ligado, ¿no es cierto?, este gran proyecto en cuanto a magnitudes, digamos, económicas. En el caso del gasoducto sur peruano, se estima que debe haber una inversión superando los 4.000 millones de dólares, ¿no? Y el caso de estas centrales térmicas que señalábamos, entre ambas son alrededor de 800 millones de dólares. Ahora, todo el proyecto en sí, incluyendo la petroquímica, puede estar superando los 10.000 millones de dólares mañana más tarde. Eso lógicamente es a futuro, ¿no es cierto? Es todo este complejo que vendría. Y esto permitiría el despegue del sur, de ahí su importancia precisamente. Usted nos comentó que esto se va a dar en junio, un poco que, claro, se corrieron los tiempos porque hay más inversionistas, más consorcios interesados. Uno de ellos es un consorcio argentino, hay un consorcio chino y, bueno, obviamente uno peruano. Claro, ese es un dato interesante porque recientemente, hace pocos días, se ha postergado. Ahora, muchos se quejan, dice, pero ya es otra postergación más. Bueno, esta sí es la definitiva y eso es lo que ha ofrecido el sector y esperemos que se cumpla, evidentemente, ¿no?, para el 30 de junio. Pero esta última postergación, porque inicialmente estaba previsto para febrero precisamente, ¿no?, para este mes. Entonces ha sido postergado hasta junio, que es la última postergación, esperemos que sea así, ¿no es cierto? Pero esta ha sido a petición de los propios postores y ese es el detalle con relación a las anteriores postergaciones. En esta oportunidad lo hicieron los propios postores y como usted lo señalaba, para poder precisamente, ¿qué cosa?, formar consorcios. ¿Por qué? Porque tratándose de una inversión tan grande, entonces requiere espaldas financieras muy poderosas de tal manera que puedan afrontar en el tiempo esta gran inversión y garantizar su pronta consecución, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Se han encontrado, y usted lo ha mencionado, esta empresa china, que es un nuevo actor en realidad dentro de toda esta temática del proyecto del sur, en que ha comprado, como sabemos, ha adquirido los lotes de Petrobras y todos los activos que tiene Petrobras en el Perú. Entonces, esta gigante, porque es gigante, más grande que todas las otras, ¿no es cierto?, esta gigante china es una empresa nacional china, entonces tiene pues unas espaldas financieras que lógicamente ha hecho un poco temblar al resto, ¿no? Entonces, ¿qué han hecho las otras empresas? Pues simplemente han dicho, oye, para competir con este gigante, pues lo único que tenemos que hacer es consorciarnos, ¿no es cierto?, formar consorcios de tal manera que podamos afrontar este reto de este gran proyecto como es el gasoducto andino, el gasoducto subperuano. Entonces, a eso se debe que hayan solicitado, inclusive la misma empresa china, porque tenía algunas observaciones respecto al diseño, en fin, entonces han solicitado que se postergue. Entonces, Proinversión lo que ha hecho, lógicamente, es acoger esa solicitud de tal manera que haga viable. Ahora, nosotros como peruanos, lo que nos interesa, nos conviene es que mañana, más tarde, a mitad de la construcción, no se vaya a paralizar por falta de fondos, ¿no es cierto? Entonces, lo que nos interesa es que en el menor tiempo posible se pueda construir. Entonces, esto garantizaría en realidad, ¿no es cierto? Y esperemos que sea así. Conversemos acerca de lo que usted dijo de lo que va a traer, ¿no? Va a traer industrialización en la zona. Esto al margen de los 10.000 millones que usted ha proyectado de inversión en el proyecto, adicionalmente en otros sectores, o sea,
inversiones colaterales, ¿cuánto más o menos serían y en qué sectores y de qué se trata? Decíamos 4.000 millones aproximadamente el gasoducto sur peruano, pero a eso hay que agregar, decíamos, los 800 millones del nodo energético de estas centrales térmicas. Pero al nosotros señalar 10.000 es el diferencial, vale decir que allí estaría, digamos, conformado por la petroquímica, por otras centrales térmicas que seguramente se van a instalar, porque cuando yo veo que ya llega el combustible, pues inmediatamente, ¿no es cierto?, entonces instalo más centrales térmicas, porque la demanda en el país a su vez se va a ir incrementando año, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eso es lo que se ha estimado que como inversión final, ¿no es cierto?, de toda esta parte industrial, que sería la petroquímica e industrias conexas, adicionalmente otras centrales térmicas, todo ello es que estarían, digamos, llegando a esa suma, ¿no? Inclusive más, algunos incluso señalaban que podría estar hasta los 16.000 millones de dólares. En fin, no seamos tampoco optimistas, esperemos, yo me contentaría que, digamos, se inviertan esos 10.000 millones y lógicamente el sur de acá a unos pocos años será otra cosa, ¿no es cierto? Será el despegue del sur, el despegue industrial del sur y probablemente la última oportunidad también que tengamos en el sur. O sea, podemos hablar de una industrialización paulatina del sur, pero ¿solamente en estos sectores o habrá, porque sí, obviamente tiene razón, claro. En el camino siempre hay negocios paralelos? Por supuesto. Buena su pregunta y oportuna me parece, porque ¿qué pasa? Normalmente en todos los polos petroquímicos que se han instalado alrededor del mundo, siempre se observa que, como su nombre lo dice, es un polo de atracción para la industrialización. Es decir, no solamente solo petroquímica, sino alrededor de la misma se generan, se instalan otras industrias conexas. Entonces, por eso justamente, digamos, atrae otras inversiones, otras industrias, y eso es lo que justamente se espera. Por ejemplo, por decir, si yo por ejemplo tengo facilidades para la instalación de estos complejos petroquímicos, entonces instalo, no solamente fabrico plásticos, fibras sintéticas, ¿no es cierto?, sino inclusive ya puedo ingresar, digamos, a lo que sería la fabricación de chips, en fin, ¿no?, porque ya tengo la materia prima accesible, cercana, y otra cosa adicional, frente a la cuenca del Pacífico. Entonces, es, digamos, toda una situación que se estructuraría en el futuro, pero todo ese comienzo tiene que ser generado, ¿no es cierto?, a través de ¿qué cosa? Precisamente de ese combustible que lo denominamos como gas natural y que felizmente tenemos en el sur. Entonces, por eso les señalaba que esto es importantísimo, me parece, para garantizar precisamente la materialización de este gran proyecto, digamos, lo que se ha hecho, y me parece bien que se ha ido corrigiendo en el camino, ¿no es cierto?, cómo se había en un principio estructurado. Por ejemplo, primero se pensaba construir el gasoducto sur peruano y después es que vengan los clientes. No, lo que se ha hecho, y me parece que muy bien esa corrección que se ha hecho, y ese es otro de los motivos de una de las postergaciones. Entonces se dijeron, primero pongamos los caballos delante de la carreta, ¿no es cierto? Y en este caso es como debe ser. Entonces el nodo energético precisamente lo que ha hecho es ¿qué cosa? Con esta adjudicación ya están los principales clientes del gasoducto andino o surperuano. Entonces, ¿qué pasa? Van a consumir entre 300 y 400 millones de pies cúbicos diarios, lo que significa que ya está el principal cliente, los principales clientes. Entonces, eso garantiza, ¿no es cierto?, al que vaya a construir o a los que vayan a construir el gasoducto surperuano, dice, oye, ya tengo mi cliente, así que me lanzo a la piscina porque sí hay agua en la piscina. Entonces eso justamente, digamos, garantiza, y muy bien que ya se haya estructurado de esa manera, de tal modo de que tengamos ya el nodo energético que es el primer cliente, pero ese es el que va a traer, ¿qué cosa?, los inversionistas para que construyan el gasoducto, y una vez que llegue el gasoducto, viene la petroquímica porque dice, oye, ya tengo en la puerta, ¿no es cierto?, del Pacífico, ya tengo en este caso la materia prima para poder instalarme en cuanto a petroquímica se refiere. Hablando justo esto del desarrollo de petroquímica y la industria de estos plásticos, los polímeros, ¿podrán ser tan competitivos como los que vienen del exterior? Buena pregunta. Nosotros en este momento importamos masivamente, ¿no es cierto?, la materia prima para nuestros plásticos, pues nosotros somos buenos fabricantes, ¿no es cierto?, transformadores, en este caso, de esa materia petroquímica para fabricar fibras, fabricar plásticos, ¿no? Entonces, hoy día lo adquirimos mayormente a Colombia, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros ahorraríamos, de acuerdo a los estudios que se han hecho,
ahorraríamos entre un 25-30% si es que, por ejemplo, estuviese en la puerta de mi fábrica, en el caso de hilo, por ejemplo, ¿no?, estuviese la industria petroquímica de base, vale decir, la materia prima. Entonces, si eso yo me ahorro, definitivamente que cualquier industrial que está hoy día en Lima, por ejemplo, lo que va a hacer es pues trasladarse, ¿no es cierto?, seguramente a hilo, y diga, oye, yo me instalo acá porque voy a tener un producto, una materia prima de base 30% más barata que la que estoy importando, ¿no? Porque, ahora, es cierto también, y esto hay que ser realista, hay mucha competencia en el mercado internacional. Entonces, ¿qué pasa? Es cierto que vamos a competir con otros productores, pero en esta parte del Pacífico, en la orilla, digamos, de Sudamérica y Norteamérica, entonces, hay una fábrica de etanol en el caso del sur de Chile, en la Patagonia, pero después no hay ninguna otra a todo lo largo del continente americano. Entonces, ¿qué pasa? Nos pone en una situación muy favorable porque estamos pues frente y en la parte central de la cuenca del Pacífico. Eso es interesante. Ahora, en la parte de fertilizantes, en la parte de plásticos, ¿no?, en la materia prima, por ejemplo, del etano, sobre todo la petroquímica del etano, allí sí somos competitivos. En la parte de lo que es metano, o sea, para la fabricación de fertilizantes, allí sí, por ejemplo, la competencia es muchísimo más brava, ¿no? Entonces, las posibilidades de todas maneras son limitadas. Pero la ventaja, y esa es una cosa interesante a destacar, el gas de Camisea y alrededores, y los que se van a descubrir, ahí tienen una característica interesante, y es muy rara en el mundo, de que tienen 10% de etano. El etano es mucho más caro que el metano, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Permite la petroquímica intermedia, no la básica, ¿no?, sino ya la intermedia, precisamente los polímeros, todo lo que son plásticos, en fin. Entonces, tiene 10%. El promedio mundial está entre 4 y 5%, ¿no es cierto?, ese contenido de etano. Entonces tenemos un gas riquísimo en etano, es una suerte también que la naturaleza nos ha brindado. Entonces, ¿qué pasa? Con esa proporción de etano permite justamente, digamos, obtener más materia prima para esa petroquímica intermedia, ¿no? Entonces la hace más competitiva. Entonces, son situaciones que tenemos que aprovechar. Hoy día estamos quemando, lamentablemente, ¿no es cierto?, el etano. ¿Por qué? Porque no lo estamos extrayendo y no lo estamos industrializando. Ahora, solamente un poco para que nuestros amigos de Económica conozcan acerca de si es en la parte de Cusco, donde está lo que es Camisea, solo está el gas, o hay otros lugares donde ya se han explorado, se tiene de repente una certeza que por ahí tenemos una... Claro, fíjese, esto es interesante señalar. La preocupación, y comprensible además, es los recursos que se tienen en Camisea, ¿no es cierto?, y el lote 57 particularmente y el 88 concretamente, ¿son suficientes? Relativamente sería la respuesta, si solo fuese eso. ¿Por qué razón? Porque lo que se tiene allí son alrededor de 3 TCFs que se destinarían a este gran proyecto. ¿Son suficientes? No son suficientes. Me refiero por un tiempo prolongado. Quizá puedan durarnos entre 18 años, ¿no es cierto?, a 20 años como máximo, ¿no es cierto? Y el asunto es, oye, voy a hacer una inversión para que con los 18 o 20 años mi industria tenga que cerrar. Esa sería la pregunta de un inversionista. La respuesta es la siguiente, en lo que ustedes preguntaban. Tenemos recursos, por cierto, estamos hablando del 21 de febrero del año 2014, ¿no es cierto? A la fecha, eso es lo que se tiene como recursos probados, ¿no es cierto? Sin embargo, esto mismo de generarse todo este proyecto, de materializarse, entonces incentiva que se continúe explorando la zona. Y hay una zona exactamente, la del lote 76. Entonces, ¿qué pasa? El lote 76 está en la zona de Madre de Dios, ¿no? Entonces, esa zona, de acuerdo a los estudios que se han hecho, a la sísmica que se ha hecho, se observan estructuras que podrían estar inclusive superando a Camisea. Ojo, y no un Camisea, 2 o 3 Camiseas. Ese es un detalle interesante. ¿Cuándo se va a perforar? Porque al final la pregunta sería, o la repregunta de nuestros televidentes sería, sí, pues, pero ¿cuándo se va a saber si es que hay o no? Pues la respuesta es que a fines de este año, en diciembre, debe estarse perforando ya el primer pozo en el lote 76, que seguramente va a ser positivo. ¿Por qué razón digo positivo? Porque está en el centro. A la izquierda, tengamos una idea, o sea, en la parte oeste está Camisea, cercano. En el centro está el lote 76
y a la derecha, en la parte, digamos, oriental, ¿no es cierto?, en Candamo exactamente, se perforó hace alrededor de unos 20 años un pozo Candamo, que descubrió 2 TCFs de gas, y por razones ambientalistas, y lógicamente una zona, pues, digamos, ecológica, en fin, como una reserva, ¿no?, virgen, en este caso, tuvo que cerrarse y abandonar ese pozo. Entonces, ¿qué pasa? Si vemos nosotros que ambos costados tenemos gas probado, en uno ya produciéndose y en el otro descubierto, y en el centro, por ejemplo, en este caso que está el lote 76, lo lógico, digamos, es, ¿no es cierto?, que exista, y además con unas estructuras hermosas que son, digamos, motivo de enseñanza en muchas universidades en el mundo. Un poco que hemos estado hablando de gas, pero hay otros hidrocarburos que también son importantes. Usted mencionó hace poco que quizá en las aguas de Tacna podría haber la posibilidad de encontrar petróleo. En el Zócalo. Bueno, en el Zócalo también hay las posibilidades, y por ejemplo con esta situación de La Haya va a permitir precisamente, entre otras cosas, no solamente, digamos, hacer análisis o hacer estudios respecto a la riqueza ictiológica, o sea, de lo que sería la fauna marina, ¿no? Eso es para lo que serían las aguas, pero también lo que se va a ver en la parte del suelo y del subsuelo. En el caso del suelo de esa zona, o sea, del Zócalo marítimo, y no solamente de la zona de Tacna, Moquegua, Arequipa, no, sino de toda la costa, ¿no?, de todo el Zócalo continental, también son los fondos marinos. Entonces, esas son reservas que tenemos estratégicas. En algún momento, lógicamente, se explotarán cuando, digamos, ya comience a faltar en el caso de la parte continental. Por ejemplo, hay los nódulos de manganeso, ¿no es cierto? Sí, ese es interesante. O sea, hay concentraciones de manganeso, eso se ha analizado, ya se conocen los barcos oceanográficos, ya eso han señalado. Pero no solamente es el suelo, que sería lo que estamos señalando, sino el subsuelo, y acá viene la parte de hidrocarburos. Entonces, se ha encontrado la sísmica, porque se ha hecho sísmica en el pasado, ha mostrado estructuras muy bonitas. Sin embargo, lo que falta es perforar, o sea, hay posibilidades, ¿no es cierto? Ahí hay la cuenca, le llaman la cuenca Moquegua, que desde, digamos, que nace en la zona de Arequipa, de Atico, una cosa, y se va inclusive traspasando la frontera con nuestro vecino del sur. Entonces, ¿qué pasa? En algún momento, cuando ya las aguas se hayan aquietado, por ejemplo, conjuntamente haremos seguramente con nuestro vecino del sur, ¿no es cierto?, estudios de tipo geológico para ver la riqueza que pudiese en esa zona contigua, porque es, digamos, la cuenca Moquegua, para nosotros Moquegua, ¿no es cierto?, para ellos, bueno, es otro nombre. En el caso de nuestro vecino del sur, lo interesante es que como no respeta fronteras políticas, entonces atraviesa en este caso como que tampoco la parte ictiológica, o sea, nuestros peces no respetan si estamos atravesando o no la línea fronteriza. En el caso de las cuencas también no respetan, y se ve, por ejemplo, en el Mar del Norte o en el caso del Golfo Pérsico, que hay yacimientos que comparten los países. En este caso, ojalá sea, digamos, esa situación en el futuro, cuando las aguas se hayan aquietado y podamos precisamente también explorar por hidrocarburos. Por último, señor Ochoa, para culminar, hemos hablado pues del sur, pero las posibilidades de desarrollo en el centro, en el norte del país. Bueno, ese es un tema también interesante. Por el momento no se está explorando lo suficiente en el resto del país. Entonces allí tenemos que, de todas maneras, un poco ajustar algunas legislaciones, normatividades. Y creo que ya se ha ofrecido para que este semestre, felizmente, ¿no es cierto?, este semestre se agilicen los trámites, por ejemplo, lo que se ha denominado la permisología. Eso es lo que ha estado trabando, en este caso, la suficiente perforación de pozos. ¿Y qué pasa? Los pozos exploratorios en el área de hidrocarburos es la única manera, ¿no es cierto?, perforar pozos exploratorios es la única forma, la única manera de descubrir hidrocarburos. Entonces, poco es lo que hemos explorado. Entonces, es un territorio semi-explorado. Entonces, lo que nos venga ahora que vamos a solucionar estos temas de tipo administrativo, a mí me parece que puede venir toda una ola de exploración, ¿no es cierto?, que permita descubrir, no solamente decíamos en el sur, sino también en el resto del país, yacimiento de hidrocarburos, y seguramente estaremos celebrando en un futuro próximo, ¿no es cierto?, el hallazgo de yacimientos. Esperemos que así sea, y bueno, gracias amigos. Estuvimos con el señor Aurelio Ochoa, que él es el presidente de Perú Petro. Muy amable, muy gracias. Gracias, señor Ríos, por la invitación. Muy amable.